Mi esposo estuvo meses haciendo berrinches. Llegó a azotar un frasco de salsa tan fuerte que lo rompió. Le dio la vuelta a la mesa de centro y su mamá solo comentó: así son los hombres. Yo le contesté con berrinches todavía más grandes. Me casé con Nathan después de andar 2 años y todo iba de maravilla hasta que nos fuimos a vivir juntos. Teníamos un dúplex bonito, cocina grande y un patio donde yo sembraba jitomates y chiles. Nathan trabajaba desde casa, hacía consultoría. Yo estaba en una veterinaria en el centro. Los gastos los dividíamos y nos turnábamos para la cena. Todo pintaba bien hasta que, como a los 3 meses de la boda, vi la verdadera cara de Nathan. Fuimos al súper y agarré la salsa equivocada para la pasta. Nathan me quitó el frasco y lo regresó al estante tan fuerte que se abrió. El empleado solo nos veía. Nathan soltó esa salsa tiene demasiado azúcar, y se fue como si nada. Igual la compré porque la necesitábamos. Al llegar a la casa, Nathan vio el frasco y directo a la basura. Después, se preparó un sándwich y se metió a su oficina. Desde entonces, los berrinches fueron diarios. Si traía el café que no era, vaciaba la botella en el fregadero mientras yo miraba. Si se me olvidaba grabarle un programa, desconectaba la televisión y la llevaba al garage. Si la cena no estaba lista cuando quería, sacaba todas las ollas y sartenes del gabinete y las apilaba en la barra. El peor día fue cuando llegué tarde porque hubo una cirugía de emergencia en la clínica. Nathan arrojó todas las almohadas y cobijas a la tina, abrió la regadera y me dijo: si no puedes llegar a tiempo, no mereces dormir cómoda. Esa noche yo dormí en el sillón y él se adueñó del colchón king size. Mi amiga Lisa me decía a cada rato que lo dejara, pero yo quería intentar arreglarlo por mi cuenta. Nathan tenía su rutina, hacía el berrinche, se encerraba y luego salía tan tranquilo como si nada, preguntando qué había de cenar o si veíamos una película. Si le reclamaba, decía que era muy sensible y hacía drama por nada. En una ocasión traté de hablarlo tranquilamente y me lanzó la taza de café a la pared. No a mí, pero sí lo suficiente para que brincara de susto. Y luego: estás exagerando por un ruidito. Su mamá vino de visita y traté de contarle. Vio cómo Nathan volteaba la mesa porque olvidé sus barras de proteína, y ella: así son los hombres. En serio. Después me confesó que su esposo rompía platos cuando estaba estresado y que era mi trabajo tener a Nathan feliz. Ahí entendí que nadie iba a solucionar esto por mí, así que empecé a pagarle con la misma moneda. Cuando Nathan aventó el control a la pared porque el partido se trababa, yo agarré sus audífonos gamers y los tiré al jardín. Salió corriendo y estuvo 1 hora buscándolos en la oscuridad. Cuando vació mi shampoo caro en el fregadero porque tardé mucho bañándome, yo tiré todos sus suplementos y proteína a la basura de la cocina. Tuvo que meterse entre el café y la comida vieja para recuperarlos. Cuando tiró todo mi maquillaje en el baño porque dejé un cabello en el lavabo, fui a su oficina y barrí todo su escritorio al piso. Su laptop sobrevivió, pero el café se fue directo a los papeles. Nathan se veía cada vez más perdido. Hacía su berrinche y esperaba que yo limpiara o le pidiera perdón, pero en lugar de eso, yo hacía uno peor. Él aventaba un libro, yo 3. Él azotaba los gabinetes, yo más fuerte. Empezó a gritar que yo estaba loca y fuera de control. Yo le gritaba que solo estaba expresando mis emociones, igualito que él. El colmo fue cuando le llamaron para una videoconferencia importante. Nathan estaba en su oficina y yo en la cocina cocinando. Se me cayó un sartén y salió hecho un energúmeno por el ruido, así que tomé todos los sartenes y los fui tirando uno a uno. Nathan se puso rojo desde el cuello hasta la frente. Se veía en su laptop a su jefe Winston, congelado y preguntando por el ruido. Nathan cerró la laptop tan fuerte que pensé que la rompía. Caminó hacia mí con los puños apretados, y por un momento pensé en retroceder, disculparme o tratar de calmarlo, como antes, pero seguía agarrando el sartén de hierro y esta vez no me moví. Nathan se frenó como a 1 metro de mí. Nos quedamos mirando fijo y él solo bufaba. Le noté otro brillo en la mirada, como miedo, como si por fin entendiera que ya no me iba a echar para atrás. Abrió la boca para gritar, pero no dijo nada. Mejor se volvió y le pegó a la pared del pasillo tan fuerte que hizo un hoyo. El ruido fue tremendo. Luego se quedó sacudiendo la mano y maldiciendo, y directo a su oficina, azotando la puerta como si quisiera echar abajo el dúplex. Escuché desde la cocina cómo le puso seguro. Dejé el sartén en la barra y sentí las manos temblorosas. Los demás sartenes seguían tirados como si fuera una pista de obstáculos. Me puse a levantarlos mientras el corazón me retumbaba hasta en la garganta. Por la puerta se oía a Nathan hablando por teléfono, con un tono histérico que nunca le había escuchado. Me acerqué y pegué el oído a la puerta. Le decía a alguien que yo ya había perdido la cabeza y que le arruiné su llamada a propósito, que no sabía qué hacer conmigo. Pronto entendí que hablaba con su mamá. Decía cosas como: está fuera de control, ya no puedo vivir así, tienes que venir a hablar con ella. Me alejé y me senté en la sala. Vi mi celular sobre la mesa y, sin pensarlo mucho, abrí las fotos. Durante meses estuve guardando imágenes de todo lo que Nathan rompía. Estaba el frasco del súper, las cobijas mojadas, mi maquillaje regado, el golpe en la pared, el control roto, el shampoo vacío en el lavabo. Tenía varias fotos de cada berrinche. Menos de 1 hora después escuché la llave en la puerta principal. Nathan debió darle llave a su mamá sin avisarme, porque Lorraine entró como si la casa fuera suya, ni tocó. Se fue derechito a la sala, donde yo seguía sentada. Se plantó frente a mí con las manos en la cintura, mirándome como si fuera una niña traviesa. Todo empezó con un regaño de esos que parecen clases de cómo debe portarse una esposa, que respete el tiempo de trabajo de su esposo, que mantenga la paz en la casa y que mejor apoye en vez de ser una carga. Decía que Nathan tenía cosas importantes que hacer
y que yo nomás no entendía que mi actitud le estaba arruinando la carrera. Yo nomás la escuchaba, callada, hasta que agarré mi celular y empecé a enseñarle foto por foto, sin decirle nada. El frasco de salsa reventado, las sábanas chorreando, mi maquillaje tirado por todos lados, el hoyo en la pared, las botellas vacías. A cada foto, Lorraine se fue quedando más callada, hasta que de plano puso cara de que acababa de morder un limón. Al llegar a la última, me regresó el celular y me salió con que los dos teníamos que madurar. No solo Nathan, los dos. Como si yo fuera igual de responsable del caos que estábamos viviendo. De pronto se abre la puerta del estudio de Nathan y sale él, todo despeinado, con la ropa hecha bolas. Él y Lorraine se meten a la cocina y empiezan a cuchichear. Pero el depa es tan chiquito que, aunque susurraran, se oía todo desde la sala. Lorraine le decía que tenía que ponerme en mi lugar, y al oír eso, se me revolvió el estómago. Nathan alegaba que yo había cambiado, que antes era linda y fácil de tratar, y que ahora era imposible convivir conmigo. Nunca mencionó todo lo que él había hecho, o los meses que llevaba comportándose como un niño antes de que yo siquiera le contestara. Lorraine soltó que el matrimonio es difícil, y que los dos debemos ceder, pero al final, le dijo a Nathan que a veces los hombres tienen que ser duros con sus esposas. Yo, la verdad, quería gritarles o lanzarles algo, pero solo apreté el descansabrazos del sillón hasta que se me pusieron blancos los nudillos. Cuando Lorraine por fin se fue, Nathan se sentó al otro extremo del sillón y nos quedamos así, en silencio. Un silencio tan pesado que parecía que había algo invisible sentado entre nosotros. Me quedé viendo el reloj cómo los minutos avanzaban. Una hora, luego otra. Ninguno decía una sola palabra, porque, la neta, ¿qué podíamos decir ya? Llegamos a un punto donde lo de hablar como pareja normal ya no tenía sentido. Llevábamos meses gritándonos y aventando cosas, así que ni cómo salvar esto con una simple plática de sentimientos. Nathan no dejaba de aclararse la garganta, como si fuera a decir algo, pero solo cambiaba de posición y se quedaba igual, callado. Yo veía el agujero que él mismo había hecho en la pared y pensaba que íbamos a tener que arreglarlo antes de que el dueño del depa lo notara. Pensaba en todo lo que habíamos gastado por reponer lo que rompíamos, en lo cansada que estaba de vivir así. Esa noche, Nathan agarró almohada y cobija y se fue a dormir a su estudio. Yo me metí a la recámara. Me acosté, pero era imposible dormir. Me quedé mirando el techo, pensando y repensando todo. Me puse igual de berrinchuda que Nathan, como si eso fuera lo que me tocaba hacer, como si así estuviera defendiendo mis límites. Pero acostada en la oscuridad entendí que solo había demostrado que podía ser igual de destructiva que él. Los dos habíamos vuelto el departamento una auténtica zona de combate. Nuestro hogar ahora parecía un campo de guerra. Seguro mis jitomates y chiles del jardín ya se habían muerto porque, sinceramente, ni ganas me daban de cuidarlos. Todo lo que habíamos hecho juntos se estaba viniendo abajo y yo ya no sabía cómo frenarlo. Creí que si yo también le hacía panchos, Nathan iba a darse cuenta de lo mal que estaba actuando, pero solo le di otro motivo para decir que la loca era yo. Al final, como a las 3 de la mañana, me venció el sueño de puro cansancio. Al día siguiente, el olor a café me despertó. Fui a la cocina y ahí estaba Nathan, paradito junto a la cafetera, con una sonrisota toda fingida. Me preguntó qué quería desayunar, con una vocecita alegre que no pegaba para nada después de cómo habíamos terminado ayer. Me le quedé viendo, tratando de adivinar si hablaba en serio. Le dije que teníamos que platicar de lo que nos estaba pasando, las peleas, las cosas que rompíamos, su mamá entrando a la casa sin avisar. La sonrisa falsa de Nathan se hizo todavía más grande y me dijo que no había nada de qué hablar si yo dejaba de hacer dramas, que si me calmaba y dejaba de inventar problemas, todo podía regresar a la normalidad. Sentí que algo se rompía por dentro cuando lo dijo, no en plan de telenovela, más bien una certeza silenciosa de que, para Nathan, todo esto era mi culpa, que el problema era yo, que si me volvía a quedar callada y aguantaba, todo estaría bien otra vez. Ya no le contesté, mejor me regresé a la recámara, me arreglé y me fui al trabajo. Manejé hasta la veterinaria igual que siempre, entré por la puerta de atrás. Mi compañera Lisa estaba en la cocina preparando café y, nada más verme, me preguntó si todo andaba bien en mi casa. Abrí la boca para darle la respuesta de siempre, la de todo bien, pero en lugar de eso se me llenaron los ojos de lágrimas. Alisa dejó su taza, me tomó del brazo y me llevó al cuarto de insumos. Cerró la puerta y ahí sí, me solté a llorar feo, de ese llanto que ni te deja respirar y te pone la cara roja. Le conté todo, lo del escándalo con la salsa en el súper, lo de Nathan tirando cosas y mojando las sábanas en la tina, cómo yo también me empecé a poner igual de berrinchuda, lo de los sartenes, el golpe en la pared, la mamá de Nathan metiéndose cuando quería. Alisa se quedó callada, escuchando sin interrumpir. Cuando por fin dejé de llorar y me limpié la cara, Alisa hizo una pausa y luego me dijo, tranquilita, que todo eso sonaba a una relación donde había abuso. Yo traté de discutir, porque Nathan nunca me ha pegado, pero ella levantó la mano. Me explicó que abuso no es solo lo físico, que también cuenta cuando una persona destruye cosas, controla o crea miedo en casa, que aunque ahora yo también peleara, eso no era mejor, que ahí ya no podía llamarse relación, sino destrucción mutua. Me preguntó si de verdad quería vivir así el resto de mi vida. Me quedé ahí, rodeada de cajas y bolsas de croquetas, y me di cuenta de que, la verdad, no tenía respuesta para esa pregunta. El resto de mi turno en la clínica lo pasé en piloto automático, haciendo todo casi sin pensar, mientras no dejaba de darle vueltas a lo que Alisa me había dicho sobre una posible destrucción mutua. Entre que revisaba las orejas de un beagle buscando ácaros,
No podía sacarme de la mente la imagen de Nathan dándole a la pared, mientras vacunaba a una gatita. Recordé el momento en que aventé los sartenes durante su llamada de trabajo. Limpiando los consultorios, solo pensaba en cómo habíamos terminado siendo personas que ya ni siquiera reconocía. Cuando, por fin, manejé de regreso a la casa esa tarde, me quedé sentada como 10 minutos en el coche, nada más viendo el dúplex donde vivíamos. Por la ventana alcanzaba a ver que las luces de la cocina estaban prendidas, y, desde ahí, veía a Nathan moviéndose adentro. Parte de mí quería arrancar el coche y largarme para no volver, pero me bajé y caminé hacia la puerta porque, la verdad, tampoco iba a arreglar nada si me escapaba. Cuando abrí la puerta me quedé congelada en la entrada. La mesa de la cocina estaba puesta con los platos buenos y las servilletas de tela que solo sacábamos cuando venía visita. Había velas prendidas en el centro de la mesa, y en la barra estaban acomodados los envases de comida para llevar de mi restaurante tailandés favorito, el olor de pad thai y curry verde llenando toda la casa. Nathan salió de la cocina con una sonrisa más falsa que nada, como si después de todo lo que había pasado, pudiera simplemente borrarlo con una cena. Me preguntó si tenía hambre y me hizo señas a la mesa como si hubiera preparado algo especial. Yo solo me quedé parada, con la bolsa todavía en la mano, viendo todo ese numerito que había armado. Era tan clarito lo que intentaba hacer. Seguro su mamá le enseñó ese truco, viéndolo crecer en una casa donde el papá rompía cosas y al día siguiente llegaba con flores. Hacer como que un gran gesto lo borra todo. Querer tapar los problemas con comida elegante y velas, en vez de hablar de lo que importa de verdad. Sin decir nada, pasé junto a él y me fui directo al cuarto a quitarme el uniforme, mientras Nathan se quedaba en la cocina. Al salir, ya estaba sentado esperándome en la mesa con la misma sonrisita fingida. Me senté enfrente y empezó a servirme el pad thai, acomodando todo de una manera tan meticulosa, pero la verdad, no sentí absolutamente nada. No era ni enojo, ni esperanza, ni tristeza, nada, solo un vacío bien raro, como si estuviera viendo a un extraño actuando la misma historia que ya me sabía de memoria. Solté el tenedor, ni siquiera probé bocado, y le solté a Nathan que necesitábamos ir a terapia de pareja. Le dije que nuestro matrimonio se estaba viniendo abajo y que si queríamos salvarlo necesitábamos ayuda profesional. Nathan soltó una risa, no malintencionada, pero sí como burlona, como si yo hubiera dicho la cosa más tonta del mundo, que la terapia era para gente con problemas serios, tipo adicciones o infidelidades, y que nosotros lo que más necesitábamos era dejar de hacer tanto drama y volver a la normalidad. Le pregunté qué entendía él por normal, y contestó que era que yo dejara de exagerar cuando él se enojaba, y él no tuviera que andar de puntitas en su propia casa. Le recordé que apenas el día anterior le había pegado a la pared, que eso no era solo frustración, eso ya era violencia. Nathan puso los ojos en blanco, como siempre, y dijo que yo lo hacía ver peor de lo que realmente era, que muchos hombres le pegan a la pared cuando se enojan, y que eso no significa nada. Me quedé mirándolo, al otro lado de la mesa, con las velas ahí, y la comida enfriándose entre los dos, y me di cuenta de que él en serio creía todo eso, que en su cabeza, romper mis cosas o meter toda la ropa de cama en la tina era algo normal, y que yo tenía que aguantarme. Esa cena romántica ni era una disculpa, era puro intento de comprar mi silencio, de que yo volviera a ser la esposa sumisa y fácil de controlar. Me levanté y le dejé claro a Nathan que hablaba en serio, que de verdad quería ir a terapia. Él, con su necedad de siempre, dijo que no iba a estar gastando en un terapeuta que de todos modos me iba a dar la razón a mí. Me fui al cuarto y cerré la puerta, dejándolo solo con su comida tailandesa. Al día siguiente, me desperté oyendo la voz de Nathan colándose por la pared. Estaba en su oficina hablando tan fuerte que me enteré de todo lo que decía. Me levanté y pegué la oreja a la pared, escuchando cómo le explicaba a su jefe lo de unas obras de construcción que supuestamente habían hecho mucho ruido el día anterior. Se disculpaba por lo sucedido en la junta virtual y prometía que no volvería a pasar. Hubo un silencio larguísimo. Seguro el jefe le estaba contestando. Luego Nathan empezó a sonar mucho más tenso. Decía que la construcción fue inesperada y que ya había presentado una queja con los del edificio. Otro silencio. Nathan dijo que entendía que el cliente había estado presente y que asumía toda la culpa por no haberlo advertido del ruido. Su voz se apretaba y yo sabía perfecto que su jefe no le estaba creyendo lo de la construcción. Se pasó otra hora pegado al teléfono, queriendo arreglar el desastre. Mientras me alistaba para el trabajo, lo escuché llamando a un tal Winston, explicándole durante 20 minutos cómo tenía montada la oficina en la casa, asegurando que su chamba no iba a verse afectada. Luego le marcó a una colega, pidiéndole ayuda con el cliente de la junta interrumpida. Con cada llamada se le oía la desesperación, y caí en cuenta de que realmente su trabajo estaba en riesgo por lo de los sartenes. Sentí tantita culpa, pero al mismo tiempo pensé en cuántas veces Nathan me había hecho llegar tarde, o me arruinaba el día con uno de sus berrinches, y nunca le importaron las consecuencias para mí. Estaba preparando café cuando tocaron la puerta. Abrí, y ahí estaba nuestro casero, que traía una cara de pocos amigos. Me dijo que había recibido quejas de los dos vecinos, que por ruidos y gritos que salían de nuestro dúplex. Me preguntó si podía pasar a revisar. Lo dejé entrar porque no tuve ni idea qué más contestarle. El casero cruzó la sala y de inmediato vio el hoyo en la pared del pasillo, el que Nathan había hecho a golpes. Se quedó un buen rato viéndolo. Después fue a la cocina y notó que la puerta de un gabinete estaba chueca, justo donde se había roto la bisagra en una pelea. La abrió y la puerta literalmente se le cayó en las manos. El casero nomás dejó la puerta rota en la barra y se me quedó viendo muy serio. Me preguntó, con todas sus letras, si debía preocuparse por su propiedad, y yo solo abrí la boca, pero no me salió palabra.
En ese instante, Nathan salió de su oficina y al casero se le transformó la cara. Le preguntó directamente a Nathan qué onda con todos los daños y las quejas de ruido. Nathan, de inmediato, se puso en plan simpático y sonriente, lo cual en ese momento solo me daban ganas de salir corriendo. Le sonrió al casero y le aseguró que todo estaba bajo control, que solo habíamos tenido unos accidentes leves y que él mismo pensaba arreglarlo todo el fin de semana. Me puso la mano en el hombro como si fuéramos la pareja perfecta y tuve que hacer un esfuerzo para no quitármela. El casero se fijó en la mano de Nathan en mi hombro y luego me volteó a ver. Me soltó directo. ¿Te sientes segura aquí? Me quedé fría. Sentí como Nathan apretó su mano en mi hombro. El casero se me quedó viendo, esperando mi respuesta, y la verdad no supe qué decir. Si decía que no, ¿qué podría pasar? ¿Iba a llamar la policía? ¿Nathan iba a explotar? Pero si decía que sí, ¿estaba mintiendo? ¿De verdad me sentía segura aquí? Al final solo alcancé a susurrar que estaba bien, tan bajito que ni yo me la creí. El casero no se veía convencido, pero tampoco tenía cómo obligarme a decir otra cosa. Nathan lo acompañó amabilísimo a la puerta, otra vez prometiendo que iba a arreglar todo y que el ruido ya no sería problema. El casero le dio en mano un aviso por las quejas de ruido y los daños y dijo que si pasaba algo más, empezaría el proceso de desalojo. Nathan tomó el papel y siguió con su sonrisa hasta que el casero se fue. En cuanto se cerró la puerta, la sonrisa falsa desapareció de inmediato. Requested Reds está en Spotify ahora. Checa el enlace en la descripción o en los comentarios. Nathan se giró hacia mí y comenzó a gritar que lo había dejado en ridículo y que ahora parecíamos una pareja tóxica que no sabe arreglar sus broncas. Dijo que seguro el casero pensaba que él era un golpeador por la forma en que reaccioné. Le respondí que de todos modos, justo ayer él le pegó a la pared y el casero pudo ver las marcas. Nathan contestó que eso era distinto porque, según él, yo lo había provocado tirando las ollas cuando estaba en junta. Me dijo que si yo no hubiera empezado, nada de esto habría pasado. Le recordé que él lleva meses rompiendo cosas y haciendo dramas mucho antes de que yo me defendiera. Me dijo que yo tergiversaba todo para hacerlo quedar como el malo, cuando en realidad solo reaccionaba a mi actitud. Seguimos discutiendo a gritos en el pasillo hasta que me harté y me fui al cuarto de visitas, azotando la puerta. Esa noche me preparé para dormir ahí. Ya tenía mi almohada y unas cobijas listas. Apenas me metía bajo las sábanas cuando escuché a Nathan en el pasillo. Entró sin decir nada, se fue directo a la cama y comenzó a quitar el colchón de la base. Le pregunté qué hacía y me soltó que si quería dormir separada, entonces que durmiera en el suelo o en la sala. Agarró el colchón, lo arrastró por el pasillo y se lo llevó a su oficina. Escuché cómo acomodaba los muebles para hacerlo entrar. Me quedé en el cuarto vacío, viendo el puro armazón de la cama y de verdad sentí que algo dentro de mí se rompía por completo, de una manera que nunca antes había sentido. Esto no era enojo ni un arranque de pelea. Esto era algo frío, intencional, como un castigo porque traté de poner límites. Tomé mi almohada y me fui al sillón de la sala. Me acosté ahí, en la oscuridad, escuchando a Nathan moverse en su oficina y pensando en cómo llegamos hasta aquí. Recordé lo del súper y la salsa para pasta y cómo aquel primer berrinche debió haberme prendido el foco de alerta. Pensé en todas las veces que le busqué excusas o intenté arreglar todo sola en vez de irme. Pensé en cómo caí en su juego, peleando igual que él, creyendo que le iba a caer el 20 sobre lo mal que actuaba y que al contrario, solo le daba motivos para decir que la que estaba fuera de control era yo. Al día siguiente, en el trabajo, mi amiga Ellie me encontró en la sala de descanso. Se había enterado con Alisa que en mi casa las cosas andaban mal. Me preguntó si quería quedarme unos días en su casa, que tenía un cuarto de sobra y podía darme espacio para pensar qué quería hacer. Me quedé ahí sentada, con el café enfriándose entre las manos, realmente considerando decirle que sí. Hubiera sido tan fácil empacar una maleta e irme un rato, pero luego pensé en Nathan quedándose en nuestro departamento, como si hubiera ganado, y otra vez yo teniendo que adaptarme mientras él seguía igual, con su espacio y su rutina intactos. Al final le agradecí a Ellie, pero le dije que no pensaba irme de mi propia casa, que el que tenía el problema era Nathan, y yo ya estaba harta de ser siempre la que se va o la que tiene que hacer los cambios. Ellie me miró preocupada, pero dijo que entendía. Me pidió que le prometiera que podía llamarla a cualquier hora si necesitaba ayuda. Se lo prometí y volví al trabajo, pero todo el día estuve dándole vueltas a su oferta. Me preguntaba si no estaba siendo ingenua quedándome, pero otra parte de mí ya estaba harta de salir corriendo de los problemas y de encogerme para que otros estuvieran cómodos. Ese día, al llegar a la casa, la puerta de la oficina de Nathan estaba cerrada con llave. Lo escuchaba escribir y hablar por teléfono. Me preparé la cena y la comí sola en la cocina. Nathan no salió de la oficina ni cuando me fui a dormir al sillón. Los días siguientes todo siguió igual. Él se la pasaba encerrado muchas horas y yo casi ni lo veía ni le hablaba. Cuando nos topábamos por el pasillo, ni siquiera nos saludábamos. Ya solo compartíamos la casa como si fuéramos extraños obligados a convivir. Yo despertaba en el sillón y ya escuchaba que Nathan estaba en su oficina. Llegaba a la casa y ahí seguía, con la puerta cerrada. Dejamos de cocinar juntos, dejamos de contarnos cómo nos fue en el día, dejamos de compartir cualquier cosa, menos esos encuentros incómodos por el pasillo en los que ambos volteábamos hacia otro lado. Ahí me cayó el 20 de que Nathan me evitaba tanto como yo a él. Ninguno sabía cómo arreglar lo que habíamos roto y, la verdad, ninguno quería ser el primero en intentarlo. Así que seguimos viviendo en ese silencio tenso, que a veces se sentía peor que los gritos y los pleitos de antes. Un día me tocó operar de emergencia a un gato que tragó algo tóxico, y cuando terminé, ya era casi medianoche. Llegué agotada, solo quería tirarme en el sillón. Entré a la casa, estaba todo oscuro. Prendí la luz de la cocina y de inmediato noté algo diferente. Ahora la puerta de la oficina de Nathan tenía una cerradura nueva, de esas con llave de verdad, no solo el seguro normal. Fui a probarla, pero no se movía nadita.
Luego, al acercarme a preparar algo de comer, me di cuenta de que también había puesto otra cerradura nueva en la puerta de la despensa. Me quedé ahí, viendo la cerradura donde guardábamos toda la comida, sin poder creer lo que estaba pasando. Nathan salió de su oficina, y apenas lo vi, le pregunté qué estaba haciendo. Me contestó que como no confiaba en que no me iba a meter en su trabajo, tenía que proteger su espacio y la despensa. Le pregunté si en serio iba a encerrar la comida, y me salió con que era suya, que él había pagado la mayor parte, y que si quería podía comprar mis cosas y guardarlas donde quisiera. Se metió otra vez a su oficina y cerró la nueva cerradura. Me quedé un buen rato en la cocina, viendo la puerta de la despensa cerrada, sintiendo un nudo en el estómago porque, con tanto trabajo en la clínica, ni había comido, y ahora ni siquiera podía agarrar algo de comer. Me fui al garage, agarré mi caja de herramientas del estante y me fui directo a la puerta de su oficina. Desatornillé el módem, desconecté el router y enrollé los cables. Me aseguré de que todo estuviera bien agarrado y me llevé ambos aparatos a mi coche. Nathan no salió ni un segundo. Su puerta siguió bajo llave mientras yo guardaba el módem y el router en la cajuela, y me metía las llaves al pantalón. Como 20 minutos después, salió furioso gritando que el internet no servía. Yo estaba bien tranquila en el sillón viendo el celular, y le contesté que el internet estaba bien, solo lo puse en un lugar seguro. Empezó a exigir que le dijera dónde estaba, y le respondí que se lo regresaría cuando abriera la despensa. Se puso rojo, caminaba de un lado a otro en la sala, y hasta prendió el hotspot del celular para conectar la laptop, como si con eso me hubiera ganado, y se volvió a encerrar en su oficina. Pedí una pizza desde el celular porque igual no podía agarrar nada de comer. Al día siguiente, cuando salí para el trabajo, Nathan ya estaba encerrado en su oficina. Lo alcancé a escuchar en una videollamada hablando de los resultados del trimestre, y en la tarde, cuando volví, seguía ahí pero salía seguido a revisar el celular. Veía la pantalla, decía algo bajito y se volvía a meter, así como 3 veces antes de la cena. Hasta eso de las 8 apareció tocando la pared para llamar mi atención. Levanté la vista del celular y me preguntó dónde estaba el router. Le recordé lo de la despensa con candado, y dijo que no era lo mismo porque la comida era suya, pero yo le contesté que entonces el internet era mío porque pago la mitad del recibo. Se regresó a su oficina y azotó la puerta. Al otro día, cuando llegué, había un paquete en la entrada. Nathan seguro lo estaba esperando porque en cuanto me vio lo agarró volando y se fue a su oficina. Escuché cómo abría la caja con desesperación. Una hora después traté de conectarme y ya no aparecía el wifi de siempre. Ahora salía una red nueva que decía Red de Nathan y tenía contraseña. Intenté con todas las obvias y ninguna jaló. Más tarde en el trabajo, estaba en la sala de descanso viendo videos en mi celular cuando entró Alisa a prepararse café. Notó que usaba mis datos y no el wifi de la clínica, así que me preguntó y le conté todo eso de las redes separadas en la casa. Alisa se me quedó viendo. Puso la cafetera con mucho cuidado y se sentó frente a mí. Me lo dijo bajito, casi susurrando, que eso no era normal, que yo era lista y fuerte y que no tenía por qué aguantar eso. Le dije que sí, que lo sabía, pero que ya no iba a dejar que Nathan me controlara más. Alisa me tomó la mano y me dijo que meterme a sus juegos no me hacía fuerte, solo me estaba haciendo daño. Quité mi mano y dije que tenía que volver al trabajo. El resto del día la evité porque no quería escucharla, aunque en el fondo sabía que tenía razón. Después, Nathan empezó a quedar mal con sus entregas del trabajo. Desde su oficina se escuchaba cómo discutía todo estresado por teléfono con su jefe. Una tarde estuvo más de 1 hora encerrado, y alcancé a oír cuando prometió que para el final del día tendría todo resuelto. Esa noche, la puerta de la oficina se abrió de golpe, y Nathan salió, echando chispas. Dijo que Winston le había marcado para tener una charla seria sobre su desempeño, que lo iban a meter a un plan de mejora si seguía así. Nathan se quedó parado en el pasillo gritándome que todo era mi culpa, que se sentía tan asfixiado en casa que no podía ni concentrarse. Yo, sentada en el sillón, solo le dije que nadie lo obligó a gastar todo su tiempo y energía buscando venganza en vez de trabajar. Nathan tomó su portafolio, lo aventó contra la pared justo donde ya había un hoyo, y ahora le sumó otra abolladura al tablaroca. El portafolio rodó y los papeles salieron volando por toda la sala. 10 minutos después tocaron la puerta. Nos quedamos los dos congelados. Fui a abrir, y era el dueño con una tabla de notas en la mano, con cara de pocos amigos. Nos dijo que los vecinos ya estaban cansados de tantos ruidos, y que si había un problema más, iniciarían el proceso de desalojo. Me dio una notificación con papel membretado y nos pidió firmarla a los dos. Nathan se acercó y firmamos. El dueño nos quitó el papel. Aclaró que lleva 15 años con ese dúplex y jamás había tenido problemas hasta que llegamos nosotros. Nos echó una mirada y se notaba harto. Nos dijo que ya le paráramos o mejor nos podíamos ir. Se fue, y luego Nathan regresó a su oficina sin decir una palabra. Yo me quedé en el sillón, viendo los 2 hoyos en la pared y los papeles regados. Pensé en la despensa con candado, en el internet bloqueado, en cómo ya ni estar en el mismo cuarto podíamos. Tomé mis llaves y salí al coche. Me senté frente a la casa con el motor apagado nada más viendo el dúplex, sin atreverme a regresar. Estuve ahí como 1 hora. Sentía que la casa ya era puro campo de batalla y yo siempre estaba agotada. No es que tuviera miedo de que Nathan me hiciera algo. Nunca lo había hecho. Pero lo que sí era un hecho es que vivir así ya no se podía. Cada día se sentía como andar en zona de guerra. Saqué el celular. Vi la pantalla sin saber ni a quién marcar ni qué decir. Al final, como a las 9 de la noche todavía ahí sentada en el coche, le llamé a Ellie. Contestó rapidísimo. De fondo se oía su tele prendida. Le solté todo. Lo del aviso del dueño, lo de las redes de internet separadas. Como Nathan y yo ya ni parecíamos pareja. Solo 2 enemigos bajo el mismo techo. Ellie me escuchó todo el tiempo sin interrumpir y, cuando terminé,
Me dijo que podía irme a su casa cuando quisiera, que siempre tendría su sillón disponible. Se quedó callada un rato y luego me sugirió que tal vez ya era momento de hablar con un abogado, aunque fuera solo para saber qué opciones tenía. Le di las gracias y colgué, pero me quedé viendo el celular como 20 minutos antes de regresar. Al día siguiente, mientras comía en la clínica, me puse a buscar abogados de divorcio en internet. Me repetía a mí misma que solo estaba averiguando. No es que realmente pensara irme. En la búsqueda encontré a una terapeuta que se llamaba Patricia Chen. Tenía buenísimas reseñas y además podía atenderme esa misma semana. Sin pensarlo mucho, agendé una cita para el jueves en la tarde y no le dije nada a Nathan. Cuando llegó el jueves, salí antes del trabajo y me fui manejando a su consultorio en un edificio en el centro. La sala de espera tenía unas sillas incómodas y puras revistas súper viejas. Patricia me llamó como a los 10 minutos y pasé a su oficina, que tenía una ventana enorme con vista al estacionamiento. Me preguntó sobre mi matrimonio y le conté las cosas básicas, los arranques de Nathan y mi manera de reaccionar. Ella iba tomando nota en una libreta amarilla y después me preguntó si alguna vez Nathan me había hecho daño físicamente. Le contesté que no, que jamás me había golpeado ni nada parecido. Entonces me preguntó por el abuso emocional y ahí sí me bloqueé porque ni siquiera sabía cómo contestar eso. Patricia dejó la pluma y me explicó que romper cosas, controlar lo que hace alguien o volver su casa un lugar hostil también eran formas de abuso, aunque nunca hubiera violencia física. Me dijo que lo que le contaba encajaba en un patrón que ya había visto varias veces. Sacó unos folletos sobre abuso doméstico y sobre opciones de apoyo, y luego me pidió que pensara muy bien si en serio quería intentar salvar el matrimonio o si era mejor cuidarme saliéndome. Guardé los folletos en mi bolsa y me fui a la casa todavía en shock, todo el camino dándole vueltas a la palabra abuso y preguntándome si de verdad aplicaba a lo que vivía. Cuando entré al dúplex, me topé con un hombre extraño arreglando la cocina. Estaba parado en una escalera tapando el hoyo que Nathan había hecho en la pared y tenía herramientas por todas partes en la barra. Nathan salió de su oficina en cuanto me oyó y me dijo que había contratado a un handyman para arreglar todo antes de que el dueño regresara. El handyman nos echaba miradas raras mientras trabajaba. Se notaba su incomodidad, seguro percibía la tensión. Me fui directo al cuarto. No dije nada y cerré la puerta. Más tarde, ya que el handyman se había ido, Nathan me encontró en la cocina mientras hacía la cena. Me habló frío, distante, diciéndome que estaba arreglando todo para que no nos corrieran del departamento, como si yo fuera su socia de negocios, no su esposa. Fue ahí que me cayó el 20. Ya tenía más de una semana sin tener una verdadera conversación con él. Solo hablábamos lo necesario. Me preguntó a qué hora iba a llegar al día siguiente y le respondí que a la de siempre. Solo asintió y se volvió a meter a su oficina. Yo cené sola viendo la pared recién parchada. Al día siguiente, en el trabajo, Alisa me interceptó en la sala de suministros para preguntarme cómo iban las cosas en mi casa. Traté de zafarme, pero no me dejó. Me dijo que me veía mal, agotada y estresada, y que le preocupaba lo que estaba pasando conmigo. Al final, le confesé que Nathan y yo ni nos hablábamos y vivíamos como completos desconocidos, casi enemigos. Alisa me insistió en que, aunque Nathan no quisiera ir a terapia de pareja, yo necesitaba ir con alguien porque ya me estaba afectando todo muchísimo. Sacó su celular y me mostró el perfil de una terapeuta que se llamaba Heidi Molina, especialista en relaciones y trauma. Le tomé foto a la pantalla y le juré que lo iba a pensar. Ese mismo día, en la tarde, llamé a la oficina de Heidi e hice cita para el martes siguiente. La recepcionista me preguntó sobre qué quería tratar y solo alcancé a decir problemas de pareja, aunque sentí que eso no alcanzaba a describir todo. Cuando fue martes, salí del trabajo a las 4 y manejé hasta el consultorio de Heidi, que estaba del otro lado de la ciudad. Ella misma me recibió en la sala de espera. Era una señora de unos 50 y tantos, pelo canoso y un aire muy tranquilo. Su oficina tenía luz bajita, sillones cómodos y una caja de pañuelos en la mesa al lado. Me pidió que le contara qué me había llevado hasta ahí y empecé a explicarle los arranques de Nathan, mis reacciones y todo lo que había pasado en los últimos meses. Decir todo eso en voz alta, frente a alguien que no me conocía, me hizo darme cuenta de lo raro que se había vuelto todo en mi vida. Heidi me preguntó qué esperaba conseguir con la terapia, y aunque abrí la boca para contestar que quería salvar mi matrimonio, las palabras simplemente no salieron. Me quedé viendo la caja de pañuelos, pensando que ni yo sabía si quería seguir luchando por esto. Heidi no me presionó, al contrario, empezó a preguntarme sobre los patrones de Nathan y cómo reaccionaba yo. Me explicó que lo que yo describía era el ciclo clásico del abuso, aunque Nathan nunca me hubiera pegado. Me dijo que mis reacciones eran la respuesta al trauma de sentirme sin poder en mi propia casa. Y de pronto me soltó algo que me sacudió, que tratar de igualar su nivel de destrucción no me daba el control, solo hacía que yo también me metiera en ese ciclo de malestar. Salí de esa primera sesión sintiendo que todo lo que creía de mi relación se había volteado de cabeza. Seguí yendo con Heidi 2 veces a la semana después de esa cita. Ya con el paso de las sesiones, poco a poco, me empezó a quedar claro todo. Me había enfocado tanto en demostrar que yo no iba a dejarme, que ni siquiera pensaba si valía la pena seguir o no. Nathan no cambió nada. Desde que empecé a contestarle igual, solo se volvió más cauteloso y buscó otras maneras de controlar todo, como ponerle seguro a la alacena o crear redes de internet diferentes. Yo ya estaba exhausta de vivir así, siempre defendiéndome en mi propia casa. Heidi me ayudó a darme cuenta de que merezco algo mejor, me quede o me vaya. Después de 3 semanas en terapia,
Me marcó la mamá de Nathan, la primera vez en semanas que ella me llamaba directamente. Yo estaba sentada en el coche afuera del consultorio y vi su nombre en la pantalla. Casi no le contesto, pero la curiosidad me ganó. Lorraine ni saludó. Directo me dijo que Nathan le había contado que estaba yendo a terapia, con un tono de desaprobación total, asegurando que los terapeutas solo destruyen familias. Yo quité el teléfono de mi oído y me quedé viéndolo unos segundos. Después lo volví a poner y muy tranquila, le dije que tenía que colgar. Ella seguía hablando cuando le corté. Junté el valor y le solté que su hijo no había aprendido a hacer berrinches solo, que tal vez ella también tenía algo que ver en eso. Mi voz sonaba serena y firme, aunque por dentro sentía el corazón desbocado. Lorraine hizo un ruido raro, como si no pudiera creer lo que acababa de decirle. Alcanzó a empezar a hablar de respeto y familia, pero simplemente colgué y dejé el celular en el asiento del copiloto. Me temblaban un poco las manos, pero sentí alivio de por fin decir lo que necesitaba. Una hora después, Nathan me escribió muy indignado, preguntando de dónde sacaba el derecho para hablarle así a su mamá y exigiendo que le pidiera una disculpa. No le respondí, porque sabía que nada cambiaría. Al llegar a casa, ahí estaba Nathan en la sala con los brazos cruzados, esperándome. En cuanto crucé la puerta, se soltó a gritar, diciéndome que lo hice quedar mal y que le falté al respeto a su mamá. Solté la bolsa en el piso y también le grité que su mamá siempre le había solapado todos sus malos tratos desde siempre. Nathan se puso rojo y me gritó, «Te volviste a alguien que ya ni reconozco». Yo le respondí alzando la voz, «Solo te estoy regresando la actitud que trajiste a este matrimonio desde el principio». Ahí nos quedamos, gritándonos de verdad por primera vez después de semanas de solo ignorarnos o tratarnos con frialdad. Nathan me dijo, «Antes eras una persona tranquila y era fácil convivir contigo. Ahora siempre estás enojada». Le contesté, «Estoy enojada porque hiciste de esta casa un lugar donde tengo que estar siempre alerta». Él reclamó, «Todo iba bien hasta que empezaste a actuar como loca». Yo le solté, «Nunca estuvo bien, solo me daba miedo defenderme». De repente, Nathan se interrumpió. Parecía que se le había ido el aire. Caminó hacia la pared y se dejó caer al piso, abrazando las rodillas. Se tapó la cabeza con las manos y murmuró, «No entiendo cómo llegamos hasta aquí». Se escuchaba cansado, más que enojado. «No sé cómo arreglar esto», dijo, y sentí que era lo más honesto que le había escuchado en mucho tiempo. Me quedé parada, mirándolo, y me di cuenta de que yo también ya no podía más. Toda la rabia se esfumó, y lo único que sentí fue un vacío tremendo y mucha tristeza. Caminé y me senté frente a él, recargada en la otra pared. Nos quedamos mirándonos sin decir palabra. La casa estaba en silencio, solo se oía el zumbido del refri desde la cocina. Le dije, «No sé si este matrimonio tiene arreglo». Él levantó la vista con los ojos llorosos. Seguí, «Pero sí sé que no podemos seguir así. Nos estamos acabando». Nathan asintió lento y se limpió la cara con la manga. Luego empezó a hablar, casi en susurros, sobre su papá, que lo veía aventar cosas y gritarle a su mamá. Contó, «Mi papá tronaba los platos cada vez que se molestaba, y mi mamá solo recogía y seguía como si nada». Dijo que creció creyendo que eso era lo normal, que así eran los hombres. Bajó la mirada y reconoció. «Tengo problemas de enojo», me dijo. «No quiero ser igual que mi papá, pero no sé cómo ser diferente porque así aprendí que se resolvían las cosas». La voz se le rompió un poco cuando confesó que le daba miedo haberse convertido justo en lo que no quería. Yo me quedé ahí, intentando digerir todo lo que había dicho, pensando en todas las terapias con Heidi. Le dije, «Considero intentarlo con terapia de pareja si de verdad quieres cambiar». Le aclaré, «Quiero hechos, no palabras, porque hablar cualquiera puede». Nathan levantó la vista y preguntó, «¿Crees que la terapia realmente pueda servirnos?». Le respondí, «No lo sé, pero sí sé que solos no vamos a poder». Asintió y dijo que buscaría a alguien y que haría una cita. Por primera vez en semanas, sentí una pequeña esperanza de que tal vez sí podríamos salir adelante. Nathan sacó el teléfono ahí mismo y se puso a buscar terapeutas. Leyó algunas reseñas en voz alta y al final encontró una especialista en parejas y manejo de ira con buenos comentarios. Marcó y dejó recado pidiendo la cita lo más pronto posible. 3 días después, la terapeuta le habló para decirle que tenía un hueco ese jueves. Nathan apartó la cita y me avisó cuando llegué del trabajo. Llegó el día y nos arreglamos casi sin hablarnos. Fuimos en coches separados porque yo quería poder irme sola si lo necesitaba. La sala de espera tenía paredes beige, sillones cómodos y varias revistas sobre una mesa. Nathan y yo nos sentamos juntos, cada quien en lo suyo, mirando al teléfono o a un punto en la pared, tensos. Salió una señora y nos llamó. Se presentó como la terapeuta y nos llevó a su consultorio. La primera sesión fue fuertísima porque ambos soltamos todo. Yo conté lo de los berrinches de Nathan, cómo rompía cosas, cómo me sentía insegura en mi propia casa. Nathan habló de cómo sentía que yo había cambiado, que me volví hostil y que nada de lo que hacía era suficiente. La terapeuta nos escuchó sin interrumpir y al final, lejos de tomar partido, nos hizo ver que estábamos en un ciclo donde todo era venganza y respuesta. Nos advirtió, si no rompen este patrón, los va a terminar por destruir. Nos explicó que uno reaccionaba mal y el otro lo empeoraba, y así en círculo. Nos quedamos callados, asimilando. Nos dejó de tarea practicar una comunicación respetuosa, lo más básico. No pueden actuar de manera destructiva ni entre ustedes ni contra las cosas de la casa esta semana. Los dos aceptamos intentarlo. Yo notaba el escepticismo de Nathan. No creía mucho en eso de solo hablar, pero dijo, lo voy a hacer. Esa primera semana fue dificilísima, porque ya estábamos programados a reaccionar con hostilidad por automático, y todo el tiempo queríamos pelear. Un día en la mañana, Nathan iba a azotar la puerta, pero se detuvo y la cerró despacio, respirando hondo. Yo estaba a punto de soltarle un comentario sarcástico cuando lo vi dejar los trastes en el fregadero.
pero me detuve y mejor no dije nada. Ambos intentábamos, pero la verdad se sentía raro y forzado. Nos costaba mucho trabajo, como si habláramos un idioma nuevo. Nathan me pidió la sal en la cena con una voz tan exageradamente educada que hasta sonó falso. Se la di, y cuando él me pasó la pimienta, le dije gracias. Aunque honestamente, ninguno de los dos había dicho por favor o gracias en meses. En varios momentos estuvimos a punto de caer otra vez en lo de antes, pero alcanzamos a detenernos a tiempo. La segunda semana con las tareas que nos dejó la terapeuta fue menos pesada que la anterior. Un martes, Nathan madrugó, y cuando llegué a la cocina, ya andaba listo para irse a trabajar. Sin que le pidiera nada, preparó café para ambos. Mi taza estaba sobre la barra, todavía echando humo, y solo me la señaló en cuanto me vio entrar. Le di un sorbo y, la neta, estaba perfecto, justo como me gusta, con la crema suficiente. No hablamos mucho, pero estuvimos ahí, sentados juntos en la mesa de la cocina como 10 minutos, hasta que se fue a su oficina. Ese pequeño gesto se sintió raro, considerando todo lo que habíamos pasado. Unos días más tarde, de regreso de la clínica, pasé por su restaurante tailandés favorito y le compré un pad see ew sin avisarle. Simplemente se lo dejé en el escritorio mientras él estaba en una llamada. Me lanzó una mirada de sorpresa y solo me dijo, gracias, con una seña. Esos momentitos en los que intentábamos tratarnos bien se sentían tan delicados, como si cualquier error pudiera desmoronarlo todo. Andábamos con pies de plomo en la casa, siendo tan amables que hasta parecía actuado, pero al mismo tiempo sabíamos que hacía falta. Nathan me preguntaba si yo necesitaba algo de la tienda antes de salir, y yo le avisaba si iba a llegar tarde para que no se preocupara. Estábamos intentando construir algo nuevo, pero era tan frágil que ninguno de los dos se fiaba por completo. Una tarde, Nathan llegó feliz del trabajo, cosa que no sucedía desde hacía meses. Yo estaba doblando ropa en la sala, y me contó que ese mismo día, su jefe lo había llamado a solas, porque había notado que su trabajo había mejorado mucho y que se veía diferente. Nathan me contó, Winston me dijo, que todo lo que traía personal ya parecía ir levantando. Noté que sí se sentía orgulloso de contarme eso. Me dijo que ahora sí estaba entregando todo a tiempo y que sus presentaciones a clientes volvían a ser como antes. Se notaba que le importaba mucho volver a tener buena fama en el trabajo. Le dolía imaginarse que Winston perdiera la confianza en él. Se sentó junto al cesto de ropa y de verdad sonrió. Dijo, siento que ya estoy acomodando mi vida otra vez, y es porque los dos estamos echándole ganas. Yo le contesté que me alegraba que su jefe estuviera notando el cambio, porque sí era cierto. Verlo interesarse en cosas distintas a nuestras broncas me recordó al hombre con el que me casé antes de que todo se complicara. A la siguiente semana, mientras cenábamos, sonó el teléfono de Nathan y vi que era su mamá. Se me hizo un nudo en el estómago, porque cuando llamaba a Lorraine, era casi seguro que venía alguna bronca. Nathan vio el teléfono, me volteó a ver y contestó. Yo juraba que se iba a ir a la oficina como siempre, pero se quedó allí, en la mesa. Lorraine se escuchaba fuerte y mandona por el altavoz, y Nathan respiró hondo antes de decirle que quería platicar de algo importante. Le explicó que estábamos trabajando en el matrimonio, que íbamos a terapia, y que ahí la llevábamos. Lorraine empezó a interrumpirlo, preguntando que qué tipo de terapia, y diciendo que los consejeros solo metían más problemas. Y Nathan, cosa que nunca le había oído hacer, la paró en seco y le dijo, necesito que apoyes esto, o mejor de plano, quédate al margen. Lorraine subió el tono y empezó a sacar la lista de todo lo que, según ella, yo hacía mal. Nathan fue clarito. No voy a hablar de eso y te pido que respetes mi decisión. Del otro lado se hizo un silencio y al final solo dijo un frío, está bien, y colgó. Nathan dejó el teléfono boca abajo en la mesa y siguió comiendo como si nada. Yo ni lo podía creer porque nunca se había puesto así con su mamá por mi culpa. No dijo nada ni volteó, pero para mí fue evidente que le costó un montón hacerlo. 2 semanas después le pedí a Nathan que pasara por mi medicina a la farmacia cuando viniera de la cafetería. Me dijo que sí y ni le volví a recordar. Cuando llegó esa tarde, traía el café, pero la medicina, nada. Sentí luego, cómo me subía el coraje y le pregunté dónde la había dejado. Nathan me vio confundido y me dijo que, la verdad, se le había olvidado, pero que podía salir a buscarla. Por dentro, de inmediato pensé que lo había hecho a propósito para molestarme. Le solté. Seguro se te olvidó de ganas, porque siempre haces lo mismo cuando te encargo algo. Su cara cambió y me aseguró que esta vez sí había sido sin querer, que lo sentía mucho. Yo no le creí nada, ya estaba lista para pelear. Entonces Nathan me dijo, ¿y si le hablamos a la terapeuta? Esto es justo lo que nos advirtió que iba a pasar. Yo no quería contactarla porque estaba furiosa, pero Nathan sacó el teléfono y le escribió para ver si podía darnos una sesión urgente. No pasó ni una hora, y ya teníamos cita para la mañana siguiente. Esa noche casi ni hablamos, y yo dormí pésimo, creyendo firmemente que Nathan se había hecho el olvidadizo solo para hacerme enojar. Ya en la sesión le conté todo, y la terapeuta me preguntó por qué inmediatamente pensé que lo había hecho a propósito. Le respondí, porque eso es lo que hacía antes. Ella me hizo ver que Nathan llevaba semanas cumpliendo con todo lo demás, y que por un fallo no significaba que ya había vuelto a sus mañas. Le preguntó de frente si en serio lo había olvidado a propósito, y él dijo, no, andaba pensando en algo del trabajo y se me fue la onda. Ella nos explicó que reconstruir la confianza también significaba darnos chance de fallar sin pensar lo peor de entrada. Nos dijo, tú sigues a la defensiva, buscando cualquier pretexto para enojarte, y Nathan sigue con miedo de cómo vas a reaccionar. Platicamos de todo eso la hora completa, y al final me sentí mal por armar tanto lío por la medicina. A los 3 meses de empezar terapia, ya teníamos más días buenos que malos. Sí, de repente recaíamos en lo de antes, pero ahora nos dábamos cuenta en el momento.
Nathan estaba aprendiendo a decir que se frustraba en vez de aventar cosas. Un día se enojó porque me acabé la crema del café y, en vez de aventar o romper algo, nomás me dijo, estoy molesto, y se fue directo por otra. Yo también iba aprendiendo a poner límites sin desquitarme con sus cosas. Cuando Nathan dejaba tiradas las toallas mojadas, ahora sí le decía que me molestaba en vez de tirarle todo a la basura. Los dos le estábamos echando más ganas, pero honestamente, seguía sintiéndose como un esfuerzo constante. Nuestra terapeuta siempre nos recordaba que los cambios no son de la noche a la mañana, y que no podíamos esperar deshacernos de meses de malas costumbres en un abrir y cerrar de ojos. Nathan ya sabía expresar lo que sentía y yo había dejado de reaccionar con tanto coraje. A veces seguíamos discutiendo, pero ya no acabábamos rompiendo cosas. De hecho, sí hablábamos sobre lo que pasaba, aunque al principio se sentía raro y hasta lento, pero funcionaba. Me di cuenta de que ya no estaba con el pendiente todo el tiempo, esperando a que Nathan explotara, y él notó que yo ya no andaba buscando pleitos. Estábamos construyendo algo que, aunque diferente a lo de antes, se sentía más sólido. Ya casi era hora de renovar el contrato de arrendamiento y ni siquiera sabíamos si el casero iba a querer dejarnos. Ya nos había dado un aviso por escrito por los daños y las quejas de los vecinos por el ruido. Nathan le llamó para preguntar sobre la renovación y, al día siguiente, el casero fue a inspeccionar el dúplex. Recorrió los cuartos, revisó las paredes, los pisos y las alacenas. Nathan ya había tapado los hoyos y cambiado las bisagras de los muebles que estaban dañados. Todo se veía bien y hasta limpio. El casero tenía cara de sorpresa y comentó, he visto que ha estado muy tranquilo por meses. Ya no he recibido quejas de los vecinos. Nathan le dijo, ya arreglamos las cosas entre nosotros. Todo está mucho mejor. El casero nos miró y dijo, me da gusto que hayan encontrado cómo hacerlo, porque yo ya estaba listo para iniciar el desalojo. Tengo esta propiedad desde hace años y me gusta tener buenos inquilinos. Al final nos renovó el contrato por otro año y nos pidió que siguiéramos así, sin problemas. Cuando se fue, Nathan y yo soltamos un suspiro de alivio. Sentir que la casa seguía siendo nuestra era como la prueba de que sí estábamos cambiando para bien, no solo aparentando. Fui a comer con Alisa al local de sándwiches cerca de la clínica y me preguntó cómo iba en terapia. Le conté sobre lo mucho que Nathan y yo habíamos avanzado estos meses. Alisa me escuchó y luego me dijo que le daba orgullo todo lo que me había esforzado por mejorar la relación. Comentó que ahora ya parecía yo misma otra vez, no la versión tensa y amargada que había sido por tanto tiempo. Me quedé pensando en lo que dijo y me di cuenta de que era cierto. Ya no vivía con miedo esperando la siguiente explosión de Nathan, ni andaba a la defensiva lista para pelear. Me sentía más como antes de que todo se complicara. Alisa me aseguró que ella también lo notaba en mi actitud en el trabajo y hasta en la forma en que hablaba de mi vida. Dijo que ahora sonreía más y que me veía más tranquila. Yo no me había dado cuenta del cambio, pero escucharla me hizo ver lo mucho que había mejorado. Ya no sentía que vivía en zona de guerra. Todavía me faltaba trabajar algunas cosas en terapia, pero ya no sentía que me estaba ahogando. Cuando llegó la primavera, el jardín de atrás que había sembrado el año anterior estaba lleno de hierba mala. Ni me había asomado por ahí en meses, porque estaba demasiado estresada y enojada como para preocuparme por los jitomates y los chiles. Un sábado en la mañana, Nathan me encontró mirando el jardín por la ventana de la cocina y me dijo que este año deberíamos sembrar juntos, porque el año pasado a mí sola se me complicó mucho por la presión de todo. Me sorprendió, ya que nunca antes había mostrado interés en eso. Pasamos la tarde afuera limpiando y removiendo la tierra. Nathan me preguntó qué quería sembrar y le conté las verduras que ya había tenido antes. Fuimos juntos al vivero y escogimos las plantas. Él cargó las bolsas pesadas de tierra y yo organicé dónde iría cada cosa. Los dos estábamos ahí, uno al lado del otro, haciendo hoyos y plantando. Y Nathan se ensució todo sin quejarse ni una sola vez. Al final regamos y nos quedamos viendo el jardín, contentos. Fue casi como regresar a la normalidad, algo que no teníamos desde hacía casi un año. Solo nosotros, trabajando juntos en algo, sin malos rollos ni molestias. Durante las siguientes semanas, el jardín se convirtió en un proyecto de los dos y nos gustaba compartir esa responsabilidad. En la siguiente sesión, la terapeuta nos dijo que quería platicar sobre los avances y señaló que Nathan y yo habíamos cambiado muchísimo en la manera de comunicarnos y resolver los conflictos. Dijo que ya no éramos destructivos y que sí estábamos usando las herramientas de la terapia, pero también nos advirtió que no bajáramos la guardia con nuestras antiguas costumbres, sobre todo si volvían los momentos difíciles. Nos recomendó seguir viniendo a sesión una vez al mes, solo para mantenernos, porque muchas parejas dejan la terapia apenas ven mejoría y eso puede hacer que recaigan cuando regresa el estrés. A los dos nos pareció bien seguir viniendo cada mes. Habíamos luchado demasiado como para echar todo a perder. La terapeuta nos dijo que estaba orgullosa de nosotros por atrevernos a cambiar y nos recordó que el crecimiento es de todos los días, que hay que celebrar lo que hemos logrado, pero también nunca dejar de cuidar nuestra relación a propósito. Un día la mamá de Nathan llamó para avisar que quería visitarnos el siguiente fin de semana. Nathan me pidió mi opinión y le dije que sí, aunque estaba nerviosa. Lorraine llegó el sábado por la tarde y yo esperaba lo de siempre, tensión y críticas. Pero se sentó en la mesa de la cocina, nos miró seria y dijo que quería pedirme disculpas por minimizar los problemas en nuestro matrimonio y por haber permitido ciertas conductas de Nathan. Me sorprendió muchísimo porque Lorraine nunca antes se había disculpado por nada. Dijo que ver a Nathan a punto de perder su matrimonio la había hecho pensar en el suyo propio y en los patrones que le transmitió. Admitió que el papá de Nathan la trató
igual, y que ella normalizó esa situación diciendo que así son los hombres. Reconoció que le enseñó a Nathan a aceptar y repetir esas actitudes cuando en realidad no estaba bien. Luego miró a Nathan y le dijo cuánto sentía no haberle hecho ver la responsabilidad de sus actos. Después me volteó a ver y me pidió perdón por hacerme sentir que todo era mi culpa. Yo no supe qué decir y solo asentí con la cabeza. Nathan le tomó la mano a su mamá y se quedaron juntos un rato. Lorraine se quedó a cenar y, por primera vez, toda su visita fue diferente. Realmente estaba queriendo apoyarnos en vez de criticarnos. Cuando ella se fue, Nathan y yo nos acomodamos en el sillón y él me soltó. Nunca creí que mi mamá fuera a aceptar que se había equivocado en algo. Yo le respondí que para mí significaba mucho que se hubiera tomado el tiempo de pensar en cómo había actuado. Sentimos que quizás sí estábamos viendo un cambio real para bien. 6 meses después de aquel episodio con los sartenes, Nathan y yo estamos mucho mejor, aunque sabemos que el proceso de sanar todavía sigue. Ahora procuramos no caer en las mismas mañas de antes y de verdad hablamos sobre lo que nos pasa, en lugar de explotar y romper cosas. La semana pasada, Nathan empezó a frustrarse por un tema de su trabajo y me di cuenta de que apretaba los puños. Hizo una pausa, respiró hondo 3 veces, como le enseñó la terapeuta, y me dijo, necesito 10 minutos solo. Le dije que estaba bien y me fui al jardín a echarle un ojo a los jitomates. Cuando volvió, me pidió perdón por haberse alejado y me explicó con calma qué era lo que lo traía así. Todavía se sienten raros y medio frágiles esos momentos, pero empiezan a superar a los días malos. Ayer tuvimos una discusión sobre de quién era el turno de limpiar el baño y Nathan pegó el grito. Yo sentí ganas de contestarle igual de fuerte, como antes, pero en lugar de eso, le propuse que nos diéramos un tiempo. Cada quien se fue a su rincón durante 20 minutos, y ya más tranquilos, arreglamos el asunto sin broncas. El baño quedó limpio, y ni hubo portazos ni platos volando. Yo sigo yendo a terapia individual con Heidi porque ya entendí que mi propio trabajo va más allá de la relación de pareja. Ella me ha ayudado a descubrir por qué aguanté tanto antes de animarme a poner un alto, y cómo puedo aprender a marcar límites saludables. En la última sesión me preguntó qué conseguía yo al igualar los arranques de Nathan, y la verdad, sí me hizo pensar. Le confesé que me hacía sentir fuerte después de tanto tiempo de sentirme chiquita, y sin poder hacer nada. Me ayudó a ver que el verdadero poder está en elegir cómo responder, no en caer en el mismo juego de destruir. Eso me pegó porque tenía toda la razón. Estaba tan enfocada en no ser la víctima, que terminé desconociéndome. Heidi me pone tarea cada semana para que detecte mis propios patrones y detonantes. Esta semana me toca observar en qué momentos me pongo a la defensiva y preguntarme si de verdad es para tanto o solo estoy reaccionando por viejos miedos. Nathan también empezó con su propia terapia individual para trabajar su enojo, temas que ni siquiera tienen que ver solo con nosotros. Me platica que su terapeuta lo está ayudando a entender cómo lo que vio de niño influyó en sus reacciones y que está decidido a romper ese ciclo. Llegó a la casa el jueves pasado después de su sesión y me contó que, al recordar cómo veía a su papá destrozar cosas cuando se enojaba, entendió muchas cosas. Nathan se dio cuenta de que pensaba que romper cosas era lo normal para los hombres cuando se frustran, porque así creció viéndolo. Ahora su terapeuta le está enseñando maneras diferentes de manejar el coraje, sin recurrir a romper ni controlar nada. Yo sí noto el cambio, veo el esfuerzo, y para mí eso significa muchísimo. No somos perfectos y claro que todavía tenemos días pesados, pero ahora nuestra relación es otra. Ya no se trata de miedo ni de ver quién puede más, sino de comunicarnos de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, tengo esperanza en lo que viene, algo que ni me imaginaba aquel día que terminaba tirando los sartenes en la cocina. Y bueno, creo que esa es la enseñanza real de todo esto. Nada del otro mundo, pero sí algo que vale la pena reflexionar tantito. Si esto pudo ayudar aunque sea un poco, ya valió la pena.